Bueno, 7 de la mañana, 10 minutos, como todos los jueves, a esta hora, el placer enorme de recibir al expresidente de la República Oriental del Uruguay, nuestro querido amigo, el Pepe Mujica. Pepe, buen día, ¿cómo andamos? Buenos días, con bastante frío. Oh, mucho frío acá, ¿eh? En la chacra ahí, ¿cuánto hace? Sí, está bravísimo, no sé, adentro de mi casa no, porque estoy con una estufa de leña prendida toda la noche, pero está bravo. Qué buena esa estufa de leña, Pepe, ¿eh? Qué lindo realmente. Bueno, Pepe, a ver, tenemos nuevo presidente en Perú, ¿no? Qué impresionante esto, ¿no? Un maestro que llega de las entrañas profundas del Perú. ¿Cómo analiza esto? Creo que es un desafío y es conmovedor, porque Perú ha pagado un precio muy caro al coloniaje y al tajo que quedó siempre presente en la sociedad, con un desprecio muy fuerte a las culturas indígenas, a los pueblos indígenas, que construyeron históricamente un haber que todos los años nos sorprende cuando aparece un nuevo rastro de lo que pasó, de los antepasados americanos, lo que hicieron allí, al punto de que vamos de sorpresa en sorpresa y nos damos cuenta que el hombre occidental mediterráneo que se volcó sobre nuestra América construyó unas barbaridades, de una grosería histórica inconmensurable. Y Perú como México, como Bolivia, están en el centro de ese capitalismo emergente que nacía, que puso la plata y el oro, claro, como circulante para hacer explosiva aquella cosa que surgía de organización humana allí en alrededor del Canal de la Mancha. Fue conquistada y destrozada y aplastada por una nación feudal, porque España y Portugal salieron con el feudalismo a colonizar y distribuyeron la tierra con criterio feudal, y la tierra era con sus moradores, poco menos. claro. Es muy distinto a aquella colonización emergente inglesa de las colonias que daban 65 acres y que formaron rápidamente una clase media y un mercado interno. En nuestra América Latina, Perú, fue totalmente distinto, con la encomienda, con la servidumbre. Allá no había metales ni altas culturas para explotar, había tierra, y se trasplantó lo que se hacía en Europa. Acá se trasplantó un criterio feudal, y eso ha tenido consecuencias hasta hoy. Después todo lo que vino encima. Arrancó nuestra historia maltrecha, y han pasado tanto tiempo y recién llega, casi como un milagro, un descendiente de los humildes a la primera magistratura de ese país. Vaya mueca la de la historia.
y varias dificultades que va a tener, porque va a tener que enfrentar. Recordemos que Lima es un país que tiene una muralla interna que separa a pobres de ricos. Es verdad. Hay un paredón que separa a pobres de ricos. Es verdad, sí, sí. Y eso está presente no solo en el muro, está presente en las costumbres ancestrales de discriminación que existen. Este hombre va a tener dificultades tremendas y ojalá que la estrella de la suerte lo favorezca y ojalá cultive la solidaridad de los humildes. Es muy bueno este análisis porque realmente, como fue en su momento la llegada de Evo Morales también, que sorprendió, ¿no?, en Bolivia. Así tiene un algo de ese tipo. Claro, exactamente. Con todo lo que cuesta, como muy bien dice usted, ¿no? Porque ya la derecha lo hackeó antes de que asuma. ¿Cómo lo hizo esperar hasta último momento para confirmarlo como presidente de Perú, no? Sí, fue horrible. Horrible, al punto de que pensamos que le iban a hacer trampa. Exacto. Y bueno, pero las zancadillas van a seguir. Y sí. Inevitablemente van a seguir por lo que está en juego. Y por eso es necesario también, Pepe, anoche lo hablábamos, no sé si tuvo la posibilidad, usted que mira el programa, no sé si tuvo la posibilidad de ver la entrevista que hicimos con el presidente Alberto Fernández, que estaba en Perú, y que hablaba el presidente Alberto Fernández de la necesidad de reconstruir una unidad en Latinoamérica y un nuevo organismo que reemplace a esta OEA, ¿no?, que tan mal ha jugado y que tan mal juega, ahí con su coterráneo Almagro, ¿no? Sí, habría que aprovechar porque en estos días México planteó algo de eso. Sí. Sí, es un deber aprender a gobernarnos nosotros mismos por nosotros mismos. La tutoría de los intereses de la potencia del norte nos han hecho mucho mal. Y viene encima de otras tutorías. Desgraciadamente nuestra independencia surgió en el momento que se organizaba el mercado mundial y quedamos siempre mirando para otro lado y sin mirarnos entre nosotros. Don Miguel de Unamuno por ahí tiene un viejo ensayo que nunca estuvo, pero escribía para la Nación de Buenos Aires en aquellos años, y le llamaba la atención que casi todas las capitales estaban ubicadas en puertos. Y mientras que las capitales del continente europeo y del Mediterráneo estaban al centro. Esta geografía, porque el puerto era lo más importante, claro. Lo importante no era la comunicación con los vecinos, era la dependencia con Europa y después con Estados Unidos. Y así nos formamos. Y esa dependencia no fue económica, también fue cultural, ideológica, hasta racial por momentos. Despreciamos los pueblos cobrizos y no nos dimos cuenta que somos hijos del mestizaje, que somos una cosa distinta, y que habría que abrir ancho la participación a los pueblos nativos. Pero bueno, daremos vuelta a nuestra historia. Ese es el desafío, ser o no ser. Así es, una vez más. Y con los de nuestra tierra, ¿no? Porque mire que estos países han buscado siempre hasta parecerse en los presidentes a los gringos, ¿no? Y han ignorado las propias raíces. Recuerdo que allá por 1900 y pico había importaciones de esquí en Brasil.
y iban de frac, insoportable en un país tropical a la fiesta. Mira, claro. Sí, sí, Sí. hemos caído en extremos de ridiculez. Ujú. Ujú. Pero bueno, Y esta semana hubo también, ahí, ya que usted lo mencionó, ¿no? El presidente de México hizo una declaración muy fuerte, no sé si las vio, sobre Cuba, ¿no? Sí. Y diciendo también... está dentro de las tradiciones de México. Ujú, México es muy peculiar en materia de política exterior. ujú, Siempre fue un país de asilo, de recoger y de neutralidad, de no intromisión sí, y de respeto a los demás. En los momentos más duros del proceso cubano, creo que el poco petróleo que llegaba de noche de México. ujú, Siempre tendió la mano solidariamente. Es un haber que tiene en su historia México. Y por supuesto que este presidente representa muchísimo eso, ¿no? ujú, ujú. Y me parece que para establecer la mejor línea que pueda haber para el conflicto cubano, ayudar que ellos lo resuelvan como corresponde. Totalmente. Sí, porque después todo este tipo de intervencionismos que piden llamativamente, ayer incluso su presidente, ¿no? Lacalle Pou, otra vez hablando de la dictadura cubana y piden los intervencionismos extranjeros que terminan dilapidando cuestiones positivas o terminan implantando otro tipo, tal vez, de regímenes que no tienen nada que ver con lo de esos países, ¿no? El abuelo de él, que fue un duro político, el doctor Herrera, que lo alcancé a conocer en mi juventud, era un político conservador, pero muy celoso de la no intromisión en casa ajena, porque había heredado toda la correspondencia de su padre, que era el canciller en el momento de la guerra con Paraguay. Claro. Y entonces tenía muy claro eso. Ujú. Y que recuerdo que cuando en una dictadura que había por ahí le dijeron que había que condenarla, y dijo: tienen una dictadura, es muy de ellos, son ellos las que la tienen Claro. que resolver. Claro. Sí, sí. Y aprender a respetar, ¿no? Pero bueno, ojalá empiecen a surgir en nuestra América Latina una vez nuevamente, como tuvieron cuando ustedes eran gobierno, ¿no? Un organismo que represente los intereses de la América Latina, sin Sí. intromisiones de afuera. ¿Mm? Sí, sí. Ojalá se dé. Pepe querido, como siempre, un gustazo escucharlo, ¿eh? Bueno, un abrazo. Hasta el próximo jueves, abrazo enorme. El Pepe Mujica, Qué hoy bárbaro. interesantísimo, Una clase toda de la historia, reflexión. ¿eh? Y una clase de historia. Una clase de Una historia. clase de historia Sí. para entender la geopolítica Sí. de lo que nos pasa en el continente. ¿eh? Qué descripción Impresionante. impecable, qué descripción impecable que hizo de Perú. De Perú. Sí. Esto de los muros, que es verdad. Los muros que separan a los pobres de los ricos en Perú es tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. En la misma ciudad de Lima, hay todo un sector que vos ves, toda la Lima pujante, y una cuadra más y ves la Lima de la pobreza. Y ahí tenés un muro, ¿eh? Y ahí tenés como una especie de bien, como lo dijo el Pepe, un muro. Y ahí tenés hasta acá